una breve intro, sobre todo también para comentarles por qué para nosotros aquí desde el Club de Roma Argentina era tan importante y relevante contar hoy con la participación de Carlota y sobre todo la presentación que nos va a hacer introduciéndonos todo lo que es el mundo de la economía de la dona. Y está asociado a una publicación que hace muy poquito hicimos aquí en Argentina, tradujimos al español junto a Fondo de Cultura Económica, que algunos de ustedes los he visto en las actividades que hicimos de presentación de este libro, de este informe que se llama La Tierra para Todos. Y básicamente La Tierra para Todos lo que viene a hacer es una especie como de actualización de lo que fue el informe de los límites del crecimiento allí por los años 1972, pero tratando de darle una vuelta de tuerca a lo que fue ese informe y tratando de plantear unos nuevos escenarios futuros para la humanidad, analizando qué podría llegar a suceder en los futuros distantes en el planeta Tierra si optábamos ya no por esos 12 o 13 escenarios que se plantearon en el modelo inicial de los límites del crecimiento, sino únicamente por dos escenarios. Un escenario que en el informe se llama el too little too late, es decir, como muy poco y muy tarde, en donde se realizan muy pocos cambios y muy pocas acciones para tratar de corregir el deterioro de nuestra civilización termoindustrial actual. Y otro escenario que el informe lo plantea como el gran salto, en el cual se plantean 5 grandes modificaciones en diferentes ejes o aristas esenciales del modelo de desarrollo actual, que tienen que ver con dos, bien ambientales, que es la transición energética, y otro que es la transición a los sistemas alimentarios sostenibles, y otros tres, que es una introducción nueva, digamos, de algún modo que viene haciendo el Club de Roma, que están mucho más asociados a cuestiones sociales y económicas, que tienen que ver con el empoderamiento de género y de los sectores vulnerables, que tienen que ver con la reducción de la pobreza y con el incremento de la equidad distributiva. Y el informe de los límites de la Tierra para Todos viene a decir algo que de algún modo también nos brinda herramientas a muchos de los que estamos trabajando en las cuestiones ambientales para dar discusiones en ámbitos distintos a los que siempre nos damos. Y básicamente lo que dice es, en los años 70, cuando se analizó los límites del crecimiento, se dijo que el modelo de desarrollo iba a llevar a un deterioro ambiental generalizado que eventualmente podría devenir en un colapso, pero no se puso a profundizar un poquito en las bases más filosóficas, conceptuales, ni tampoco sociales y económicas de ese modelo que iba a llevar a un colapso. Y ahora, con la Tierra para Todos, dice sí, tenemos que necesariamente abordar las problemáticas ambientales, pero vinculándolo en forma directa con las cuestiones sociales y económicas. Y dice algo que para mí es muy interesante, que es guarda que lo que el Club de Roma dijo en los años 70 que iba a ser el deterioro o el colapso ambiental, es muy probablemente que no se dé por una cuestión netamente ambiental, sino que se dé principalmente apalancado por cuestiones económicas y sociales. Entonces dice, no hay forma alguna de solucionar la crisis ambiental si no trabajamos en sintonía en solucionar los problemas asociados a la crisis socioeconómica y distributiva. Y hay un montón de cuestiones asociadas a la justicia social, bueno, un montón de temas que seguramente con Carlota vamos a profundizar. La cuestión es que el libro se fundamenta o toma y se breva de dos grandes corrientes de pensamiento o metodologías, una de las cuales ya hemos hablado en alguno de los otros ciclos de conversaciones, que es el de los límites planetarios, o sea que es lo más netamente propio del Club de Roma, que es analizar cuáles son los límites biofísicos de nuestro modelo de desarrollo. Y por otro lado, se breva muy fuertemente de lo que nos va a venir a compartir hoy Carlota, que es los postulados de la economía de la dona. Es decir, cómo podemos pensar un modelo de desarrollo que logre mantenerse dentro del techo ecológico, es decir, que no superemos los límites planetarios, y al mismo tiempo por arriba del suelo social, es decir, dejar de sostener a una gran parte de la población por fuera de las condiciones mínimas y necesarias para tener una vida digna. Entonces, hoy tenemos el inmenso placer de contar con Carlota. Ahora voy a leer unas pequeñas líneas de su CV. En este ciclo, Carlota, que yo te lo adelanté antes, pero también tengo que mencionarlo brevemente, es un espacio que ya inauguramos hace un par de años, en el que tratamos de tener conversaciones profundas sobre temas que muy a menudo por ahí no se ven, al menos en la realidad argentina, y temas que nosotros siempre decimos ayuden a repensar desde aristas distintas los problemas que a menudo se siguen viendo siempre con los mismos lentes. Entonces, a mí me gusta decir que cuando hablamos de problemas ambientales, pareciera que siempre las soluciones van a ser técnicas. Si, bueno, no, si migramos a energías renovables, si logramos, no sé, inventar una nueva modificación genética de ciertos alimentos que logren ser producidos a pesar de que tengamos 45 grados de temperatura y demás cuestiones. Y nosotros decimos, no, hay que problematizar otras cosas. Y esas cosas que tratamos de problematizar, en ocasiones las traemos a este ciclo de conversaciones para que en el ciclo, digamos, en el capital social y en el grupo de personas con las que compartimos este devenir desde el Club de Roma, podamos entre todos dialogar. Y hoy tenemos, como digo, el placer de contar con vos y aprovecho para volver a agradecerte
el tiempo para adentrarnos en la temática de la economía de la dona. Antes de presentarte y pasarte la palabra, comento brevemente cómo hacer la dinámica. Como siempre, le vamos a brindar la palabra a Carlota para que por el transcurso de 30, 40 minutos, o si necesitas más, sentite libre de usar el tiempo que quieras, para hacernos una introducción de la economía de la aduana. Después de eso, vamos a tener otros 30 o 40 minutos, dependiendo cómo esté la agenda, para abrir el micrófono y los intercambios de forma ordenada. Por eso hay dos cuestiones que le pido: es que mantengamos todos los micrófonos apagados y que cuando alguien quiera intervenir después de la exposición de Carlota, lo pueda hacer levantando la mano y ahí vamos liberando los audios, los micrófonos, sobre todo para que no haya interferencias de audio. Así que, bueno, dicho esto, leo unas pequeñas líneas tuyas, Carlota, muy pequeñas, y cuando vos quieras compartís y introducís. Carlota Sanz es cofundadora de Donut Economics Action Lab, lidera la estrategia emergente del Donut Economic Action Lab con el propósito de convertir las ideas en prácticas transformadoras y contribuir a la co-creación de economías redistributivas y regenerativas. Antes de confundar el deal con Kate Raworth, Carlota trabajó durante una década en el sector financiero en España y Reino Unido, estudió transformación económica en Schumacher College y fue codirectora de la economía del bien común en el Reino Unido. Así que, Carlota, agradeciéndote otra vez, te pasamos la palabra y quedamos todos súper atentos. Muchas gracias, Gonzalo, y muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí hoy. Es un placer poder compartir. Bueno, con el Club de Roma tenemos una relación muy estrecha, ¿no? De mucha amistad y mucha colaboración, sobre todo a nivel internacional, pero para mí siempre es bueno, un placer y me llega al corazón poder hacerlo de la mano de mi lengua, ¿no? Más conectado a una audiencia más hispanohablante y por eso cuando me escribió Gonzalo del Club de Roma de Argentina dije, bueno, claro que sí, estamos ahí para compartir. Y para compartir lo que venimos trabajando, ¿no? Así que, bueno, como sé que luego tenemos tiempo para conversar, voy a empezar por presentar las diapositivas que he preparado y va a ser una introducción a los conceptos de la dona, pero luego también un poco a cómo lo estamos llevando a prácticas, sobre todo en el ámbito más territorial, digamos, ¿no? Transformación de lugares, de ciudades, de regiones. Así que voy a comenzar por presentar la pantalla, lo primero a ver que funcione. Y vale, ahí estáis viendo la pantalla amarilla, entiendo. Perfecto, Carlota. Vale, bueno, pues comienzo. Pues entonces, bueno, como decía Gonzalo, hace ya 5 años que cofundamos Donut Economics Action Lab con Kate Raworth, la creadora del concepto de la dona, ¿no? Del libro de la economía del donut, de la rosquilla, dependiendo de dónde estamos, se le llama de diferente forma. Y yo cuando conocí a Kate en 2018, que ya ella había escrito el libro y las ideas estaban, ¿no? Cada vez teniendo más tracción, ¿no? La pregunta que ella se hacía es, bueno, ¿cómo saltamos, ¿no? de la idea a la práctica? Y lo que vimos también fue que ya por aquel entonces, después de que un año de que el libro había estado fuera, ¿no? Había muchísima energía por parte de alcaldes, de profesores, de diseñadores, de arquitectas que querían empezar a poner o que ya estaban poniendo estas ideas en práctica de una forma u otra, ¿no? Entonces nosotras realmente creamos Donor Economics Action Lab para trabajar con una comunidad de práctica que ya de alguna forma estaba emergiendo, ¿no? Entonces siempre hemos dicho que el título, bueno, el nombre del proyecto, DEAL, Donor Economics Action Lab, es muy intencional. Consiste pasar de ideas a la acción y consiste, o lo estamos haciendo, con un espíritu muy experimental, ¿no? O sea, estamos realmente aprendiendo de lo que emerge de la práctica, ¿no? O sea, esto no se ha hecho nunca y entonces queremos aprender con los pioneros, con todos los innovadores que están poniendo estas ideas en práctica, que supondría crear nuevas economías que sean distributivas y regenerativas por diseño. Y antes de sumergirnos, ¿no? en lo que es esos conceptos que plantea la economía de la dona, a mí siempre me gusta recordar, ¿no? Que también creo que eso lo hace el libro realmente excepcionalmente. Yo quiero recordar por qué es que la economía del siglo XX no está funcionando, ¿no? O no está al alcance de los desafíos que queremos o que tenemos que abordar.
Y lo hacemos a través de imágenes siempre. Creo que de hecho la economía de la dona lo que hace es mostrar a través de imágenes una historia que a veces es difícil, ¿no?, contar solamente con palabras, porque las imágenes sabemos son muy poderosas y pueden condicionar profundamente lo que vemos y lo que no. Y todavía cuando preguntamos a estudiantes de economía de todo el mundo cuál es la primera imagen que recuerdan haber aprendido en la carrera de economía, y yo desde luego esa fue la que aprendí cuando estudié ya hace unos años, bueno, la respuesta sigue siendo muy parecida en todo el mundo, ¿no? Es ese cruce de la oferta y la demanda. Y a mí desde que empecé, cuando estudié la carrera, ¿no?, esto me parecía un lugar extraordinario para comenzar porque estaba claro que lo que colocábamos en el centro, lo primero, era el mercado. No, el mercado estaba en el centro de nuestra visión y se ponía al precio como la métrica de interés que regía todo, ¿no? Significaba que cualquier cosa que quedase fuera de ese contrato del precio se consideraba y se considera una externalidad. Y entonces nos encontrábamos y nos encontramos, ¿no?, con esta absurda situación en el siglo XXI donde todavía hablamos del mundo vivo como una externalidad ambiental y está claro que en un momento de crisis ecológica, ¿no?, esta narrativa está totalmente fuera de lugar. Pero también nos fijamos en el autorretrato, ¿no? ¿Cuál es el autorretrato del ser humano? Y con frecuencia seguimos viendo que los modelos tradicionales de economía presentan al individuo como un hombre económico y racional, ¿no? Y la imagen no se suele dibujar, ¿no? Pero nosotras creemos que se vería algo así, ¿no? Sería un hombre seguramente solo, sin dependencia, con dinero en la mano, ego en el corazón y una calculadora en la cabeza. Y por supuesto, la naturaleza a sus pies. Y el peligro de este retrato, ¿no?, es que cuanto más los estudiantes aprenden sobre él, más lo admiran y tratan de imitar sus rasgos. Y hay estudios que demuestran que los estudiantes de economía valoran la competencia y el interés propio por encima del altruismo, de la colaboración, a medida que avanzan los estudios de la carrera de economía, ¿no? Entonces, quienes nos decimos que somos da forma realmente a lo que nos podemos convertir. Y finalmente, el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la economía, no? El objetivo está tan profundamente arraigado que ni siquiera se dibuja, ¿no? Pero se está invocando en todos los libros de texto, en todos los discursos de nuestros políticos, es el crecimiento infinito del PIB, ¿no? Y todavía vemos que este objetivo a día de hoy rige, ¿no?, todas las conversaciones económicas, e incluso en las economías y en los países de rentas más altas. Todavía los economistas y todavía los políticos siguen creyendo fielmente en que el éxito y el objetivo de la economía radica en un mayor crecimiento del PIB, independientemente de lo que ese crecimiento esté suponiendo. Entonces, esta es un poco como algunas, ¿no?, de las dinámicas y de los conceptos que vienen liderando, ¿no?, las teorías económicas que se enseñan en el mundo, ¿no? Y muchos de estos conceptos y mucho de esta mentalidad económica es lo que evidentemente está dando lugar al siglo XXI en el que vivimos, que es un siglo de crisis, ¿no?, de repetidas crisis que continúan dejando en evidencia inigualdades que persisten de raza, de género, de riqueza, de poder entre unos países y otros. Pero para mí lo más significativo es ver cómo estas crisis nos muestran lo profundamente interconectados que estamos entre nosotros y con el planeta vivo. Y además, darnos cuenta que estas crisis surgen, ¿no?, como consecuencia de esos sistemas que nosotros hemos ido diseñando, ¿no? Sistemas que se basan en la expansión infinita, ¿no? O sea, un sistema financiero que busque expandirse sin fin creará su propia burbuja. Un sistema de asentamientos urbanos, de energía, de materiales que extraen del mundo vivo sin cesar, inducirán a un propio colapso, ¿no? En fin, son sistemas que han ido generando diferentes tipos de crisis que ahora convergen, ¿no? Y con esta situación, la economía de la dona empieza o parte de la idea de que necesitamos una nueva visión para guiar a la humanidad en el siglo XXI. Y eso es precisamente lo que propone el concepto del donut, de la dona, de la rosquilla, ¿no? Es un concepto que a nosotras nos gusta pensarlo como un compás para guiar a la humanidad en el siglo XXI, donde se apunta a un objetivo, ¿no?, en el que nadie carezca de los elementos esenciales de la vida que se sitúan en el agujero del medio, ¿vale? Los elementos sociales que están por debajo del suelo social. La idea es que nadie esté por debajo de ese primer anillo, ¿no?, de la base social, que a nadie le falte
agua, comida, salud, educación, un techo. Y estos elementos, sabemos, están basados directamente en los objetivos del desarrollo sostenible, así que sabemos que los gobiernos en el mundo están de acuerdo en que todas las personas pueden reclamar estos derechos esenciales, pero además, y ¿no? Ya lo decía Gonzalo al principio, esto es una parte, ¿no? El caso es que no podemos, a la hora de satisfacer esas necesidades y esos elementos esenciales que necesitamos para vivir una vida digna, no podemos traspasar, transgredir el techo ecológico. Y el techo ecológico es precisamente, ¿no? Lo componen esos 9 límites planetarios sobre los que se sustentan la vida en este planeta vivo. Y sabemos, ¿no? Y la ciencia nos lleva diciendo ya muchos años, ¿no? Que cuando ponemos demasiada presión sobre estos límites, sobre estos elementos ecológicos, el planeta, la Tierra, deja de estar en equilibrio, ¿no? A medida que usamos recursos de la Tierra para satisfacer nuestras necesidades, comenzamos a ejercer presión, ¿no? Sobre esos sistemas que soportan la vida, y ahí es donde empezamos a ver, ¿no? La crisis ecológica que estamos viendo, desde la acidificación de los océanos, contaminación química, pérdida de biodiversidad, en fin, cambio climático mucho antes y mayor del esperado, etcétera. Entonces, el objetivo que plantea el donut a través de este visual, que yo creo que es una de las cosas más poderosas que tiene la economía de la dona, es ese poder de comunicar muchas cosas no complejas en una imagen simple. Necesitamos un objetivo que es satisfacer las necesidades que permitan una vida digna para todas las personas sin sobrepasar esos límites planetarios, para poder vivir dentro del espacio seguro y justo que plantea el donut. Y entonces con esta imagen, ¿no? Lo que hace la economía de la dona es dar una nueva imagen y una nueva oportunidad realmente de redefinir el significado y la forma que tiene el progreso, ¿no? Pasando de centrarnos únicamente en ese crecimiento infinito del PIB a empezar a pensar lo que supondría prosperar en equilibrio, ¿no? En equilibrio entre la humanidad y con el planeta vivo, todo eso en equilibrio. Ahora, si este es el nuevo objetivo, ¿no? Que queremos alcanzar, sabemos perfectamente que estamos muy lejos de llegar a hacerlo. Y todo el rojo que se muestra en esta imagen muestra hasta qué punto hay personas todavía por debajo del suelo social globalmente y los excesos que ya hemos provocado en el planeta. Entonces, el reto que tenemos en el siglo XXI, ¿no? Es eliminar todo el rojo que vemos en esta imagen y entrar en el donut, pero por los dos lados, por el social y el ecológico, a la misma vez. Y somos la primera generación que estamos viendo esta imagen, ¿no? Y darnos cuenta que necesitamos realmente nuevas soluciones si queremos atajar estos desafíos, porque las teorías económicas del siglo pasado, los modelos de negocio convencionales o incluso las políticas de desarrollo tradicionales no estaban diseñadas para abordar este reto. Y esta imagen o el concepto del donut es una imagen y un concepto global, habla de la casa planetaria, ¿no? Lo interesante quizás es pasar a una escala menor y ver qué pasa con esta imagen a nivel nacional. Y tenemos un grupo de investigadores en la Universidad de Leeds que cuantificó el donut para 150 países, visualizando el uso nacional de recursos asociados con el logro de una vida digna para sus habitantes. Y aquí he traído 4 ejemplos para empezar. Por un lado, países como Malawi, que no han transgredido todavía ninguno de los límites planetarios, sin embargo, están extremadamente por debajo de cubrir las necesidades sociales que requieren sus residentes, sus ciudadanos. Tenemos países como Chile, donde se ve ya un problema de partida doble, ¿no? Todavía no ha cubierto el suelo social y al mismo tiempo ya se están transgrediendo 6 de los límites planetarios. Pero luego si saltamos al otro lado del espectro, ¿no? Países como pueden ser Estados Unidos o incluso Dinamarca, ¿no? Que siempre se hablan los países nórdicos. Bueno, tampoco la imagen es muy prometedora, ¿no? Lo que estamos viendo es que si bien se están cubriendo, ¿no? esos mínimos relativamente sociales, lo que vemos es que se ha hecho a costa de poner excesivamente presión sobre los límites planetarios, ¿no? Entonces, de hecho, si vemos cualquiera de las imágenes de países de rentas altas a día de hoy, la imagen es la misma. O sea, sí se cubren esos niveles sociales, pero se ha hecho a costa de totalmente excediendo máximamente ese techo ecológico.
Y bueno, de nuevo también, o sea, simplemente recalcar que esta imagen o este estudio, ¿no? Está hecho teniendo en cuenta, ¿no? Datos internacionales comparables entre naciones, por lo que, por supuesto, cuando miramos a la realidad de cada país individualmente, no refleja a la perfección la realidad de cada país, pero lo que sí que hace es darnos una imagen en contexto, ¿no? Sobre todo cuando se ponen todos los países en conjunto, empezamos a ver patrones muy interesantes, ¿no? Esta es la imagen que se muestra cuando se ponen a todos los países juntos, donde el eje horizontal representa el punto o hasta qué punto estamos dentro de los límites del planeta. Cuanto más a la derecha, más hemos transgredido esos límites. Y el eje vertical que muestra hasta qué punto hemos cubierto las necesidades. Cuanto más arriba, mejor. Y el lugar en el que todas quisiéramos estar, cada nación quiere estar, es en esa esquina superior izquierda, donde satisfacemos las necesidades de las personas, pero lo hacemos dentro de esos medios o de esos límites del planeta vivo. Y por supuesto, ¿no? Siempre antes de empezar a entrar más a fondo en esta imagen, lo que hablamos es que, bueno, lo que decimos es, bueno, la historia de la interconexión de estas naciones también importa, ¿no? Aunque mostramos a los países como si fueran todos pequeños puntos separados, ¿no? Sabemos evidentemente que esto no es así. Cada uno tiene su propio viaje, pero por supuesto sus historias están profundamente entrelazadas, ¿no? Entrelazadas a través de la historia del colonialismo, a través de las continuas relaciones de poder militar, las normas de ajuste estructural impuestas por los bancos mundiales en la década de los 80, las normas financieras y comerciales que aún se imponen a través de las instituciones internacionales y la extracción de los recursos, el acaparamiento de tierra y el impacto actual y futuro del cambio climático. Y predominantemente todos estos impactos, ¿no? Son de los denominados naciones global norte al global sur, por lo que necesitamos empezar a pensar en transformaciones dentro de cada nación, pero también entre las relaciones de esas naciones, ¿no? Entonces, esta imagen lo que nos muestra es que la historia del desarrollo económico en el siglo XX ha ido en dirección de esa flecha, ¿no? Las naciones han ido aumentando, o algunas naciones han ido aumentando sus ingresos, pero en lugar de seguir la trayectoria hacia la rosquilla, lo que han hecho es esquivarlo y han sobrepasado esos límites del mundo vivo. Por lo que la dinámica del crecimiento del siglo XX ha supuesto caminos degenerativos, ¿no? Todo el techo, todo el rojo que sobresale ese techo ecológico muestra un camino degenerativo y además divisivos, ¿no? Porque no han logrado satisfacer las necesidades de las personas. Entonces, hay que cambiar las trayectorias radicalmente y sabemos que todas las naciones necesitan transformarse, ¿no? Y yo creo que esta imagen lo que hace muy fuertemente es poner en cuestión, ¿no? Este concepto de países desarrollados, porque evidentemente no hay nada, ¿no? de desarrollado en los países que están totalmente quebrantando los soportes ecológicos de los que dependemos. Entonces, bueno, ¿qué supondría, no? Transformar nuestras economías para que realmente podamos darle la vuelta, ¿no? Y qué supondría, por un lado, a los países de menos ingresos en el mundo, ¿no? Los países más pobres del mundo, ascender, ¿no? Cómo podrían progresar para poder garantizar el bienestar de los habitantes y hacerlo dentro, ¿no? Y de una forma muy distinta a lo que se ha hecho hasta ahora. Y dejando atrás, evidentemente, ¿no? los procesos extractivos que se han ido heredando, ¿no? Y qué se necesitaría, ¿no? para que eso fuera posible, ¿no? ¿Qué se necesita y qué apoyo y cómo habilitamos, ¿no? o qué habilitación del resto del mundo hace falta para que esto suceda? Pero luego también, ¿no? O sea, cómo podrían esas naciones, ¿no? que están en pleno desarrollo a día de hoy, ¿no? Cómo podrían reorientar su trayectoria totalmente y comenzar a satisfacer las necesidades de su gente mientras regresan de nuevo a estar dentro de los límites planetarios. Porque muchos de estos países, además, están en un momento crucial, ¿no? Porque están construyendo infraestructura, están poniendo comunicaciones, transporte, construcciones. Entonces, ¿cómo hacemos para diseñar toda esta infraestructura de forma que nos lleve a ese futuro que queremos y no justo al lado opuesto? Y bueno, ¿cómo podemos reducir masivamente, ¿no? En todos esos países de altos ingresos, ¿no? Está muy claro visualmente lo que hace falta, ¿no? Tenemos que reducir masivamente la huella de carbono y la huella material en este mundo. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso y a la misma vez satisfacer, ¿no? o mantener las necesidades de las personas que viven ahí? Todos los países que están en esta imagen tienen caminos sin precedentes a este espacio, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacemos en la economía de la dona es
¿qué se necesita para cambiar esa trayectoria? ¿Cómo podemos llegar a este espacio? Y nosotros lo que creemos es que, entre otras cosas, lo que necesitamos es transformar profundamente los sistemas económicos que están subyacentes, ¿no?, de esta situación. Entonces proponemos una serie de herramientas, conceptos que creemos que son fundamentales para poder acometer estos cambios. Y ahora os voy a llevar por alguno, ¿no?, de esas transformaciones o de esas formas de pensar que tienen que cambiar realmente en el siglo XXI si queremos diseñar economías que nos permitan llegar a ese espacio del donut. Para empezar, tenemos que entender la economía de una forma mucho más holística. Yo empezaba al principio, mi primera diapositiva, ¿no?, hablaba de esas primeras imágenes que se nos enseñan en la carrera de economía una y otra vez, ¿no? Y sin embargo, cuando yo vi esta imagen por primera vez, dije, bueno, esto tiene mucho más sentido, ¿no? Este es un diagrama que para mí tiene muchísimo más sentido, porque cuando hablamos de economía, lo primero que hacemos es ponerla en un contexto mucho más amplio, ¿no? La economía está embebida en la sociedad, es un tejido social que se puede diseñar y rediseñar. Pero a su vez la sociedad está encadenada, ¿no?, está embebida en el mundo vivo, tiene unos límites, ¿no? Es parte de una biosfera que tiene unos límites físicos, ¿no? Tomamos materiales y materia y emitimos residuos y contaminación y dependemos evidentemente de la energía solar. Entonces, esta es la imagen primera que nosotras proponemos cuando hablamos de economía, ¿no? Y hay que verla en el contexto de unos sistemas mucho más amplios. Pero además, si hablamos solamente de economía, lo que vemos es que la economía tradicional parte de la oferta y la demanda, como hablábamos al principio, y en relación con el mercado somos consumidores o productores y se nos presentan como meramente, ¿no?, con respecto a la producción, como trabajo o capital. Y aquí lo que vemos es que además, ¿no?, se nos presenta en este ámbito, como hablábamos, como un hombre económico racional. Y se nos dice además que los rasgos más comunes que aportamos a esta economía son la competitividad y el interés individual. Pero de nuevo, no, esta es una imagen, una visión estrecha de la economía, porque, por ejemplo, en relación al Estado, podemos ser muchas otras cosas. Podemos ser funcionarias públicas, profesores, trabajadoras de la salud, residentes, votantes, manifestantes. Todos ellos son papeles cruciales que desempeñamos en relación del Estado. Y si vemos estas dos áreas, ¿no?, el mercado y el Estado, vemos que estos ángulos, ¿no?, estos ejes se convirtieron, digamos, en el siglo XX y todavía, ¿no?, quizás en una lucha constante ideológica, ¿no? Siempre hemos hablado o de libre mercado o de economías socialistas. Y nosotras creemos que, en parte, ¿no?, esta lucha ideológica ha hecho perder de vista otras dos formas fundamentales de aprovisionamiento que son esenciales para nuestro bienestar. Por un lado, el hogar, ¿no?, donde todas empezamos cada día. Podemos ser madres, padres, familiares, hijas. Este es el espacio del trabajo no remunerado tradicionalmente realizado por mujeres: cocinar, limpiar, lavar, preparar a las niñas, a los niños para ir a la escuela, cuidar a las enfermas, volver a hacerlo un día tras otro, ¿no? Y este espacio de la economía está totalmente invisible, ¿no?, en la economía del siglo XX. Pero también está totalmente invisible el valor que se crea a través de los comunes, ¿no?, donde la gente se reúne no a través del mercado, no a través del Estado, sino en comunidad, co-creando bienes y servicios que valoran a menudo, ¿no?, sin siquiera que el dinero cambie de manos. Entonces aquí podemos ser voluntarias, participantes, co-creadoras, compañeras. Y cuando pensamos en el PIB ¿no?, en los sistemas de contabilidad tradicional, vemos que estas se centran únicamente en el valor monetario generado a través del mercado, ¿no?, o a través del Estado, y se pierde por completo el valor creado a través del hogar y de los bienes comunes. Entonces, a nosotros nos parece fundamental, ¿no?, cambiar y ampliar esa imagen de la economía, porque lo que hemos visto, y creo que ha quedado muy claro, por ejemplo, en momentos de crisis como la que puso en evidencia la pandemia, es que cuando, por ejemplo, el espacio del mercado se cierra, ¿no?, lo que pasa es que hay otros elementos que empiezan a intensificarse, ¿no? Hemos visto, o sea, vimos, por ejemplo, en épocas de crisis del COVID, cómo hubo de repente un enorme reconocimiento del papel de los trabajadores clave y de las personas que mantenían a la sociedad en marcha, ¿no?
Pero también vimos de repente el peso, ¿no?, que volvía a tener el Estado y que sobre todo se hacía, eso, perdona, el hogar, y que todavía se hacía más visible, ¿no?, cuidando a los enfermos, cuidando a las niñas en casa. Y también de repente no hubo como un redescubrimiento de la importancia de los bienes comunes, ¿no?, y de lo que significaba vivir y prosperar en comunidad, ¿no? Hubo un auge, ¿no?, en plena pandemia de realmente apoyarnos unas a otras en nuestras comunidades, en nuestros vecindarios, ¿no? Y entonces quedó en evidencia todavía más, ¿no?, que tenemos que movernos de ese entendimiento del ser económico racional para pasar a entender a las personas, ¿no?, como seres sociales, que es lo que somos, y darles así, ¿no?, un papel en la economía. Entonces hay que crear economías que permitan respetar y valorar estos cuatro roles que conforman nuestro yo económico y que permite que prosperamos, ¿no? Entonces, eso es uno de los puntos de partida, ¿no?, de las transformaciones que plantea la economía de la dona. Pero luego, además, nosotras, si nos planteamos la pregunta que dice, bueno, ¿no?, ¿cómo podemos vivir dentro de ese donut? Si queremos entrar realmente en el donut, necesitamos transformar profundamente las dinámicas que están subyacentes en nuestras economías y crear economías que sean distributivas y regenerativas por diseño. Entonces, vamos a profundizar un poquito en estos conceptos y brevemente, ¿no?, recordar que hemos heredado un sistema industrial degenerativo donde las industrias extraen recursos de la tierra, con ellos hacemos productos que queremos, los usamos, luego los tiramos, y esta dinámica lineal, ¿no?, sabemos perfectamente que es la que hace que estemos excediendo esos límites planetarios, ¿no? Entonces hay que reconvertirlo, darle la vuelta y crear un sistema que sea regenerativo y cíclico por diseño, donde los recursos se usen una vez más y otra vez más, mucho más cuidadosamente, más creativamente, más colectivamente, para poder así vivir dentro de esos ciclos, ¿no?, de la biosfera del planeta vivo. Y Carlota, sí, perdón, te interrumpo solo por un pedido que estaban haciendo ahí en el chat. Si aparece un claro, cartelito de que este mensaje está siendo grabado, si le puedes dar OK claro, para que aparezca. Ese, claro. ahí Ahí. está. Listo, Vale, perdón. perdón, ¿así lo veis Gracias. bien? Perfecto. Sí, perfecto. Vale, pues entonces decía que hay que transformar este sistema, ¿no?, y crear un sistema que sea regenerativo por diseño. Y para nosotros esa narrativa, ¿no?, por diseño es fundamental, ¿no?, porque si realmente queremos dejar atrás el sistema lineal, ¿no?, lo que tenemos que hacer es, para empezar, aspirar a ir mucho más allá de un sistema degenerativo, mucho más allá de un sistema de sostenibilidad. Tenemos que no limitarnos a eliminar el daño, tenemos que crear economías que, como la naturaleza, sean generosas y ayuden a mejorar y restaurar la salud de nuestros ecosistemas naturales, pero además necesitamos economías donde se den las condiciones que permitan la economía circular, ¿no?, que ahora está cada vez, quiero pensar un poco más en boca de todos, ¿no?, en donde se compartan los recursos mucho más cuidadosamente, más colectivamente, ¿no? Necesitamos crear las condiciones para poder reparar, reutilizar, restaurar, regenerar. Y si lo traemos, por ejemplo, al ámbito de ciudades, ¿no?, ¿cómo podemos empezar a diseñar ciudades, ¿no?, donde la naturaleza vuelva a estar en el corazón, ¿no?, de los sitios donde vivimos? ¿Cómo podemos traer la naturaleza al corazón de los edificios donde vivimos, ¿no? O sea, por ejemplo, he traído aquí un ejemplo, ¿no? O sea, esos edificios que empiezan a diseñarse teniendo en cuenta, ¿no?, los sistemas naturales, cómo podemos traer esa naturaleza de vuelta a las ciudades. Y eso solamente es una parte del concepto, ¿no?, porque sabemos también que hemos creado economías en el siglo XX que se han diseñado de muchos aspectos a través de la tecnología, de la regulación, de la empresa, en formas que han tendido a concentrar el valor y la oportunidad en las manos de unos pocos. Y lo que necesitamos son economías que permitan distribuir ese valor y esa oportunidad en la mano de todos aquellos que lo co-crearon, ¿no? O sea, necesitamos formas de diseñar la economía que sean equitativas por diseño, ¿no?, que distribuyan el valor y la oportunidad de forma más equitativa con toda la cadena de valor. De nuevo, por ejemplo, ejemplos, ¿no?, que supondría pasar de dinámicas o de lugares, ¿no?, que son divisivos a distributivos por diseño. Y se puede ver desde diferentes ángulos. Nosotros
siempre ponemos el ejemplo de la vivienda, ¿no? Que creemos que es un ejemplo como muy claro, donde siempre la vivienda se ha diseñado, ¿no? En la mayoría de los lugares como un activo de inversión, ¿no? Cuando en realidad, bueno, es un derecho humano, ¿no? Y vemos cómo la forma en la que se entiende la vivienda en un lugar puede dar pie a formas muy distintas, ¿no? De vivienda, con impactos muy diferentes en una ciudad. Por ejemplo, en Viena la mayoría de las personas de mayores de 60 años viven en viviendas sociales que son propiedad de la ciudad o de las cooperativas gestionadas por la ciudad. Entonces, esto significa que las viviendas sociales son de alta calidad y muy asequibles y muy equitativas, a diferencia, ¿no? de lo que estamos viendo que pasa en la gran mayoría de ciudades de altos ingresos en el mundo. Entonces, cómo toma o cómo o me entiende, ¿no? Una ciudad lo que es la vivienda y las decisiones que se toman en torno a la propiedad de esa vivienda puede dar lugar a resultados muy diferentes, ¿no? Y por supuesto, ¿no? La empresa. Hemos heredado mentalidades en el siglo XX donde el propósito de los negocios, ¿no? Siempre ha sido únicamente diseñarla para obtener o extraer las mayores ganancias financieras para unos pocos y a corto plazo. Pero sabemos, ¿no? Y cada vez estamos viendo más que podemos diseñar e impulsar empresas con otro tipo de propósito, ¿no? Que realmente estén diseñadas para generar beneficios mucho mayores, ¿no? Beneficios comunitarios, ecológicos, sociales, que nos ayuden, ¿no? A estar dentro de ese espacio. Entonces, ¿cómo podemos diseñar negocios, empresas en este siglo que realmente nos ayuden a estar dentro de la dona? Y entonces cuando empezamos a poner estas ideas, ¿no? Y empezamos a ver, a diseñar lugares que sean distributivos, regenerativos por diseño, empezamos a preguntarnos, bueno, ¿cómo podemos, ¿no? crear infraestructuras, bienes públicos, mercados que sean distributivos, regenerativos por diseño y que comiencen a llevarnos al donut por los dos lados? Y este es en el ámbito en el que nos hemos estado empezando a mover muchísimo en estos últimos años en el laboratorio, en Deal. Todas las ideas que los conceptos que he mostrado, ¿no? son conceptos más teóricos, digamos. Y cuando creamos el laboratorio, cuando yo empecé a trabajar con Kate, lo que empezamos a ver es que muchísima de la energía venía por parte de ciudades, de pueblos, de regiones, que se preguntaban, bueno, ¿cómo podemos adaptar este concepto del donut, que es un concepto global, a un lugar concreto? Y entonces esa fue realmente una de las primeras preguntas conceptuales que llevamos al laboratorio, ¿no? O sea, ¿cómo puede un lugar concreto vivir dentro del donut? ¿Y cómo podemos adaptar ese concepto para explorar y rediseñar las ciudades, los lugares en los que vivimos? Entonces, eso es lo que os voy a mostrar en estos últimos minutos, ¿no? Cómo hemos empezado a adaptar este concepto para que se aplique de forma mucho más práctica en ayuntamientos, en comunidades, para ayudar a empezar a explorar estos conceptos. Y lo que hemos hecho, hemos desenrollado el donut y lo hemos abierto y hemos creado un espacio para imaginar el futuro que queremos tener en un lugar concreto, donde tenemos en cuenta la base social y el techo ecológico. Y además le hemos añadido dos escalas geográficas, la local y la global, para poder pensar en lo que significa prosperar aquí y los impactos que se tienen en el resto del mundo. Entonces es un espacio donde podemos empezar a imaginar nuevos futuros. Y en el corazón de ese espacio, y para explorar todos estos ángulos, tenemos una pregunta que le hacemos a todas las ciudades, a todas las regiones que quieren empezar a abordar la economía de la dona en su lugar. Entonces les invitamos, ¿no? a que se planteen esta pregunta desde el punto de vista de la ciudad en la que residen. Que dice, bueno, ¿cómo puede un lugar ser un hogar en el que prosperen todas las personas en un entorno próspero, respetando el bienestar de todas las personas y la salud de todo el planeta? Y es una pregunta compleja y muy amplia. Y entonces, para poder abordarla, lo que hacemos es que la partimos en cuatro, digamos, ¿vale? Y estas cuatro preguntas son lo que conforman las cuatro lentes del retrato de la ciudad. Y todas las ciudades que han empezado a explorar la economía de la dona, en su mayor parte, han empezado a explorar este retrato, ¿no? Estas preguntas. La primera pregunta dice:
¿cómo pueden prosperar todas las personas en este lugar? ¿No? ¿Cómo podríamos asegurar que todos sus residentes estuvieran saludables, con comida nutritiva, agua limpia, buena salud, vivienda decente, ¿no? ¿Qué supondría que todos los residentes estuvieran conectados, ¿no? Con buena movilidad urbana, sentido de comunidad, acceso a la cultura, que estuvieran habilitados con buena educación, trabajo decente, ingresos suficientes, ¿no? Un acceso a la energía asequible? Y que supondría que estuvieran empoderados, ¿no? Con voz política, equidad social, igualdad en la diversidad, paz, justicia. Entonces, todo esto o esta primera pregunta lo que permite es explorar para las personas de un lugar lo que supondría prosperar en ese lugar, con lo cual solamente puede responderse por personas locales, ¿no? Es un espacio que da la oportunidad para abrir una conversación colectiva sobre lo que significa tener una vida digna aquí, que va a ser distinta, ¿no? En Madrid, que en Buenos Aires, que en Londres, ¿no? Cada lugar puede explorarla de forma distinta dependiendo del contexto. La segunda pregunta pone a esta ciudad en su contexto natural. Y aquí empezamos a meternos y a abordar temas de biomimesis, ¿no? Porque invitamos a las ciudades primero a preguntarse, bueno, ¿cómo puede ser este lugar tan generoso como su entorno natural? ¿Dónde se encuentra este lugar, esta ciudad en la faz de la Tierra? ¿De qué ecosistemas forma parte? ¿Y qué supondría que las ciudades o las regiones que estamos explorando generasen los mismos servicios que genera este ecosistema, ¿no? ¿Qué pasaría si sus edificios, sus vías verdes, su infraestructura trabajasen juntos para purificar tanto aire, para filtrar tanta agua, para almacenar tanto carbono o albergar tanta biodiversidad como lo hacen los ecosistemas locales de ese lugar, ¿no? Entonces, en otras palabras, ¿cómo puede llegar la ciudad a ser tan generosa como el entorno natural al que pertenece? Entonces, estas dos preguntas ponen la aspiración de ser personas prósperas en un entorno próspero, pero sabemos que todas las ciudades, todos los pueblos en el mundo usan los recursos de otros lugares, ¿no? Y por eso hay que situar esta aspiración local en el contexto de responsabilidad global. Entonces, por eso siempre les pedimos a las ciudades que pregunten, bueno, ¿cómo puede este lugar, ¿no? respetar la salud de todo el planeta? ¿De dónde procede la madera, los alimentos, los recursos hídricos? ¿Dónde se están emitiendo las emisiones de carbono en el mundo, en el nombre de esta ciudad? ¿No? ¿Cómo puede un lugar realmente reducir sus impactos y ayudar, ¿no? a volver a estar dentro de esos límites planetarios? Y por supuesto, hay que pensar en el lado, en el impacto ecológico, pero lo que tenemos que pensar es también en el impacto social que todo esto tiene, ¿no? A través de, sobre todo, de las cadenas de producción, ¿no? Entonces, ¿cómo puede un lugar respetar la salud de todo el planeta, ¿no? Y hay que pensar, y siempre invitamos a las ciudades a pensar, bueno, ¿quién ha recogido y empaquetado la comida que se come en este lugar? ¿Quién cose la ropa que llevamos? ¿Quién recoge y envasa los alimentos que compramos? ¿Quién ha acabado y transportado los minerales que construyen nuestras casas, los edificios? ¿Y cuáles son los derechos y las condiciones de trabajo de las personas y el impacto de las comunidades en las que viven, ¿no? Entonces, siempre hablando de aspiraciones locales dentro de responsabilidades globales. Entonces, esto es si retrocedemos, ¿no? Lo que hemos hecho al desarrollar ese donut es abrir un lienzo, una herramienta de pensamiento holístico que permite a las ciudades empezar a explorar la forma en la que se quieren rediseñar de forma mucho más interconectada y mucho más holística, ¿no? Y la forma en la que se está utilizando es, bueno, pues para realmente crear retratos, ¿no? de una ciudad, empezando pues por mapear los desafíos que tiene en ese lugar, ¿no? Pero también mapear políticas, indicadores que están utilizando los gobiernos locales, se están utilizando de diferentes, o sea, digamos, para crear, ¿no? al principio una imagen de lo que es ese lugar que estamos empezando a explorar, ¿no? Y bueno, lo que hemos visto en estos últimos 5 años, nosotras creamos estas herramientas y las hemos puesto en acceso abierto. Y lo que ha pasado es que muchísimas ciudades, muchísimos ayuntamientos, muchísimos gobiernos locales han empezado a utilizarla de diferentes formas, ¿no? Y han surgido muchísimas iniciativas dirigidas por gobiernos locales, pero también dirigidas por las propias comunidades, ¿no? Donde, como digo, estos 4 lentes, esta herramienta ha sido
el punto de partida para muchos de estos procesos y de muchas de estas conversaciones. Hay más de 70 administraciones locales que están de alguna forma embebiendo estos conceptos y utilizándolo de forma diversa, ¿no? Ya sea para rediseñar políticas, para empezar conversaciones con los ciudadanos, para repensar sus visiones, ¿no? Y lo que es para nosotras más fascinante realmente es ver los muchos, o sea, los diferentes patrones, ¿no? que están empezando a surgir de la práctica de estas ciudades pioneras que están empezando a poner en la acción, ¿no? Estas ideas. Y siempre hemos dicho en Deal que para nosotras lo más imprescindible es hacer visibles las historias de estos pioneros, porque creemos que realmente la gente se está inspirando al ver personas como ellas mismas, ¿no? haciendo lo que no pensaban que era posible. Y hemos visto alcaldes ser inspirados por alcaldes, profesoras por profesoras, organizadores comunitarios por organizadores comunitarios. Entonces, realmente creemos, ¿no? que esa inspiración por el ejemplo es fundamental para expandir estas ideas en la práctica. Y es precisamente lo que pasó con Ámsterdam. Ámsterdam fue la primera ciudad en adoptar públicamente la economía de la dona. Ellos utilizaron el donut en un principio, primero para crear ese retrato de la ciudad y lo utilizaron sobre todo para rediseñar la estrategia circular que fuese mucho más ambiciosa, digamos, que se tuviese en cuenta no solamente la parte social, sino la parte ecológica, ¿no? De ahí empezaron a crear una visión que luego la empezaron a aterrizar, ¿no? con esa, con esa estrategia circular que ponía ambicios, retos y objetivos ambiciosos, ¿no? Ellos dicen que para 2050 quieren ser 100% circulares. No sabemos cómo van a llegar ahí, pero ahí tienen la ambición bien puesta, ¿no? Quieren ser 50% circulares para 2030, ¿no? Que es en menos de una década. Entonces, lo que nosotras hemos visto en Ámsterdam es que, bueno, realmente están poniendo objetivos, ¿no? que están mandando mensajes claros, ¿no? Y entonces luego estos objetivos se han ido respaldando por estrategias circulares en diferentes sectores, ¿no? Pues alimentación, productos de consumo, construcción, etcétera. Pero es que además al mismo tiempo en Ámsterdam lo que pasó fue que se ha activado, ¿no? Diferentes iniciativas a nivel base, ¿no? A nivel comunitario, ¿no? Se ha creado lo que se llama la Amsterdam Donut Coalition, que a su vez ha inspirado a otros tantos grupos comunitarios en el mundo, ¿no? Entonces, no voy a entrar en profundidad en todos los demás casos, ¿no? Pero creemos que Ámsterdam, además, ¿no? de el caso concreto, lo que fue muy poderoso fue la inspiración. En cuanto Ámsterdam salió público, ¿no? Lo que empezamos a ver fue que muchísimos ayuntamientos se pusieron en contacto y empezaron a utilizar estas ideas de diferentes formas. Pues Barcelona crearon también su retrato de ciudad, empezaron a hacer talleres ciudadanos en torno a la dona. En Cornwall, en UK, se han empezado a hacer o adaptar los conceptos para crear herramientas de toma de decisiones. Glasgow, que están yendo un paso más en tema de monitoreo de datos. HIPO, pues para repensar sus visiones. En fin, yo creo que lo más importante, ¿no? es ver cómo al poner herramientas en acceso abierto, ¿no? lo que hemos visto es que muchísimas ciudades han empezado a implementarlas y lo que nosotras estamos haciendo, ¿no? es jugar, ¿no? y realmente aprender de la práctica que está emergiendo, ¿no? y realmente empezar a ver patrones de lo que significa o lo que supone llevar ideas no tan transformativas como son la economía de la dona a la práctica, ¿no? y qué supone avanzarlas ¿no? y cuando una idea como la dona no topa la realidad, ¿no? del sistema en el que vivimos, bueno, ¿qué es lo que pasa, ¿no? Y eso es lo que estamos realmente viendo, ¿no? O sea, estamos poniendo estas herramientas en la práctica y experimentando con las ciudades que quieren ponerlas a la acción. Y bueno, voy a ir terminando porque he hablado ya un buen rato y me gustaría conversar bueno, escuchar cualquier comentario, idea o pregunta que tengáis. Pero sobre todo voy a terminar simplemente reconociendo que estamos en un sitio pues, muy diferente del que comenzamos, ¿no? Hemos dejado atrás esa imagen tan reductiva de la oferta y la demanda, ese hombre económico racional, ¿no? Esa única meta del crecimiento infinito del PIB y estamos en un espacio donde el objetivo es prosperar en equilibrio, donde podemos
pensar y rediseñar el futuro de los lugares donde vamos a vivir de forma muy diferente, ¿no? Teniendo en cuenta las aspiraciones locales, pero las responsabilidades globales también. Y donde reconocemos, ¿no? Pues que la economía es mucho más, ¿no? Que el mercado, que está embebido en la sociedad, en el planeta vivo, y que somos seres profundamente sociales, ¿no? Y que por eso podemos realmente transformar esas dinámicas de la economía y crear economías que sean distributivas y regenerativas por diseño para poder vivir dentro del dono. Y con esto acabo. Bueno, antes de empezar, también invitaros a que, por favor, exploréis la página web. Como hemos dicho, hemos creado una comunidad, digamos, de práctica donde se están compartiendo un montón de herramientas, un montón de historias de todos los pioneros que están llevándolas a la práctica. Y realmente queremos que difundir las ideas de forma descentralizada a través de redes y de practicantes, de agentes de cambio, es la forma más efectiva de traer la transformación que necesitamos en esta década, que realmente no tenemos tiempo que perder. Bueno, muchas gracias y bueno, con ganas de escuchar y de conversar. Bueno, Carlota, impecable, clarísimo y muy inspirador. Sobre todo eso de poder bajarlo a territorio y tener casos emblemáticos de ciudades como el de Ámsterdam, que muchos de nosotros seguramente hemos estudiado y leído, y es muy inspirador. Así que gracias de nuevo por el tiempo y la hora allí son las 11 de la noche. Vuelvo a recordarlo nomás para que veamos el esfuerzo que está haciendo Carlota. Y voy a empezar a invitar a todos los que quieran levantar la mano para hacerle preguntas o consultas a Carlota, inaugurando primero, aprovecho, con una pregunta que tengo yo más como de contexto. Para mí lo más rico que tiene la economía de la dona es que brinda una narrativa distinta y por ahí algo que ilumina un poco la esperanza para pensar que se pueden hacer las cosas de un modo distinto. Pero a pesar de eso, también es cierto que el contexto actual está floreciendo o estamos viendo el florecimiento de muchas narrativas que pensamos que ya estaban prácticamente como dadas de baja y que no íbamos a volver a discutir ciertos principios o ciertos valores que la sociedad occidental, fundamentalmente la occidental, tenía como ya dados por hecho. Y ahora vemos que en muchos países, en muchas ciudades, se están poniendo en duda esos principios y esos valores. Entonces ahí mi duda es, en el caso de Argentina particularmente, vimos que muchas cuestiones que pensábamos que ya estaban saldadas están volviendo a resurgir con muchísima fuerza y descato esto del propio proceso de participación democrática. No, no es que están surgiendo de las mismas bases, los jóvenes están poniendo en duda muchas cosas que al menos muchos de nosotros pensábamos que ya estaban saldadas. Entonces ahí te quería preguntar, ¿cómo ven ustedes ese proceso, sobre todo en Europa, que está viendo una efervescencia muy marcada de la extrema derecha, de volver a nacionalismos muy fuertes y demás? ¿Cómo discute esto con la idea de la economía de la dona y cuál es la recepción que están teniendo en las ciudades en comparación con lo que por ahí fue hace 5, 6 o 8 años atrás? Esa es la primera pregunta que te quiero dejar y después vamos en el orden, Raúl, Ana y Romy, uno por uno. Así que Carlota, te dejo esta pregunta y después vamos con Raúl. Pues esa es una pregunta que la verdad que está muy viva, sobre todo internamente también para nosotras, para el equipo de Deal, porque bueno, porque es verdad, ¿no? O sea, este año estamos sobre todo entrando cada vez más en un momento un poco más reflexivo, ¿no? Llevamos 5 años desde que Deal empezó, ¿no? Y Ámsterdam surgió, ¿no? Y con mucha fuerza y luego siguieron muchas ciudades en un contexto tan diferente, ¿no? O sea, sobre todo aquí en Europa había caído la pandemia, ¿no? Ámsterdam salió públicamente diciendo, ¿no? Que iban a utilizar la dona, ¿no? Para resurgir de esa pandemia, ¿no? Y el contexto es muy diferente después de 5 años, ¿no? O sea, y lo que está, sobre todo lo que estamos sintiendo en estos últimos meses, incluso, realmente se ha acelerado muchísimo este sentimiento desde marzo, es que, bueno, la economía de la dona siempre, y Deal siempre ha tomado un rol, ¿no? Como de mostrar lo posible, ¿no? O sea, es una visión, tenemos una narrativa optimista, siempre hemos trabajado con la energía, nunca hemos intentado como convencer, sino que no hemos tenido un rol estratégico de
de advocacy o de, ¿no? de campaña política. O sea, hemos siempre seguido a los pioneros que querían trabajar en construir esa nueva posibilidad. O sea, un contexto como, sí, muy optimista. Y esa es la narrativa que nosotras traemos. Ese es, luego somos parte de un movimiento mucho más amplio, cada uno, ¿no? juega su rol. Y lo que nos está pasando, yo creo, estos últimos meses sobre todo, es que cuesta mucho mantener esa narrativa y ese optimismo en este contexto, ¿no? O sea, cómo... Entonces, bueno, no tengo una respuesta, ¿no? Lo que yo siempre luego cuando entramos en esos días, ¿no? Bueno, pues a lo que nos damos la vuelta y es que, bueno, hay muchos pioneras todavía y hay mucha gente que está utilizando, ¿no? Y hay y siguen habiendo muchos lugares, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora con el tema político, que no sé lo que va a pasar, ¿no? Pero, yo qué sé, regiones como Bruselas, ¿no? Donde en los últimos 4 años han tenido programas importantes con embajadores políticos muy fuertes abogando por la dona. Ahora están saliendo del Parlamento. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, no sabemos lo que va a pasar ahora mismo dentro del gobierno, pero lo que estamos viendo es que de repente, bueno, pues si no lo coge el gobierno, están resurgiendo grupos más activistas que están siguiendo el proyecto de forma mucho más autoorganizada. Mm, Pues intentaremos como generar momento de ese lado, ¿no? Entonces, bueno, es complejo, sobre todo eso, lo que nos cuesta a nosotras es como mantener esa narrativa positiva en la que creemos, se tiene que pensar en algo nuevo y a la vez pues liderar con lo que está pasando, que es real, ¿no? Buenísimo, Carlota. Muchísimas gracias por la respuesta. Y también creo que lo más relevante es eso de que probablemente la autoorganización que siga defendiendo estos principios, estos valores, va a surgir de las bases, por más de que por ahí ahora en ciertos ámbitos políticos están resurgiendo otras ideas. Habrá que ver cómo se discute esa narrativa. Raúl, Raúl, está silenciado, ¿eh? Tenemos que desilenciarte. ¿Ahora? ¿Sí? Ahora ¿Está sí. bien? Perfecto. Bien. Carlota, muchas gracias por tu análisis y por tu experiencia. Y bueno, yo miraba con cierta nostalgia lo que nos está pasando como país, porque hay una restricción que es clave, que en general para que estos programas parecidos, similares a la Dona, obviamente salvando las distancias con lo que puede ser una ciudad como Ámsterdam, este, evidentemente el Estado tiene que estar presente para poder motorizar todas estas propuestas y ser el gestor de todas estas políticas. Obviamente que se lo puede hacer a nivel de grupos de voluntarios, de distintos grupos de activismo, pero en realidad nuestra realidad es muy diferente en el sentido de que estamos en un momento clave, y te habrás enterado cuáles son las situaciones de nuestra Argentina, en donde justamente se está desarmando todo lo que tenía que ver con un Estado proactivo para seguir construyendo nuestra democracia, nuestro país. Eh, Concretamente, se están cerrando o achicando los institutos de investigación, institutos de un montón de actividades muy importantes para el país. Entonces, lo que decía era más que todo que está muy bueno como una propuesta, ojalá la podamos reinstalar, pero también lo veo como una restricción en el sentido de que creo que es clave de que todas estas ideas como la dona y el trabajo que está en torno a esto, para que la tierra sea para todos, como decías al principio, si no lo socializamos, si no lo instalamos o reinstalamos en el poder político, en quienes gobiernan un país, se hace muy difícil. Se hace absolutamente, y es un camino de subida que no se puede subir. Entonces, bueno, para no verlo como una visión tan pesimista, lo quería mencionar porque estamos en un momento político del país en donde todo el Estado se está destruyendo, y yo entiendo que justamente es el Estado el motor principal de cualquiera de estas políticas que podrían llevarnos a mejorar, a hacer una economía más distributiva, y más regenerativa. Así que bueno, quería decir eso simplemente, que estamos a una distancia importante, casi infinita, de tus experiencias, pero que ojalá siempre sigamos peleando para poder lograrlo.
Gracias. Gracias, Raúl. Y vamos, estoy totalmente de acuerdo. O sea, de hecho, nosotras, por eso, a ver, nosotras en Deal trabajamos con diferentes actores, ¿no?, de la sociedad. El poder político es fundamental y de hecho yo creo que si en Europa la dona lleva estos 5 años como permeando un poco la parte más mainstream, digamos, es porque hubo hace 5 años gobiernos locales que empezaron a aplicarlo, ¿no? O sea, un Ámsterdam, un Bruselas, Grenoble, el ayuntamiento de Grenoble, ¿no? O sea, la fuerza política. Sin políticos y políticas que lleven esto, estoy totalmente de acuerdo. Simplemente compartir, y bueno, creo que en Europa tampoco es que estemos mucho mejor. O sea, la que se nos viene es, es complicada, pero bueno, veamos, a ver, veamos, estoy de acuerdo. Gracias, Carlota, y gracias, Raúl. Ana, si querés desilenciarte, Ana, para poder hacer uso de la palabra. Ana, si querés, Romy, en el interín hasta que Ana logre desbloquear el micrófono y pasamos con tu pregunta. Hola, ¿qué tal? Encantada, Carlota, gracias por contenido tan inspirador. Yo tengo una pregunta quizá más de corto alcance y otra más de largo alcance. Bueno, yo soy consultora de empresas y me dedico a tratar que las empresas hagan este giro de mirada y vayan hacia un lugar mucho más parecido a una economía regenerativa y equitativa y distributiva. Y lo que te quería preguntar es, en tus experiencias en las ciudades, ¿qué roles has visto tomar a las empresas? Sobre todo pensando que en muchos casos los temas de cadenas de suministro y de dónde viene la ropa que me pongo y la comida que como y todo eso depende mucho a veces de tomas de decisiones y de disponibilidad de esas cosas en el mercado. Esa es una pregunta. Y otra pregunta que te quería hacer es, digamos, retomando un poco sobre la línea que hablaban Raúl y Gonzalo. Yo vivo en la ciudad de Mar del Plata y es una ciudad que está siendo foco de movimientos que adscriben o son paralelos o colaterales con la dona. Por ejemplo, Sistema B está viniendo muy fuerte a Mar del Plata. Por ejemplo, la Asamblea Climática de Resurgentes se va a hacer en Mar del Plata. Entonces, también como ves, oportunidades o estos movimientos como para bypassear quizá o hacer un movimiento de abajo hacia arriba, ¿no? Que aprovechar como la ola para que sea no sé, el tercer sector o la sociedad o la comunidad la que le pida al Estado, en este caso queremos correr por este camino. Gracias, Romina. Bueno, contesto primero el tema de empresa. Bueno, a ver, desde la economía de la dona, nosotras, la verdad que el rol de la empresa y sobre todo de qué forma la economía de la dona podía contribuir a la transformación de la empresa, eso fue como una pregunta clave desde el comienzo para nosotras, porque, bueno, para empezar, porque la dona es un concepto global que habla de lugar, ¿no? O sea, es de un lugar, entonces como que tiene mucho sentido utilizarla para transformación local, territorial, y ahí es donde hemos visto, ¿no?, la mayor contribución. Pero también es que desde el punto de vista de empresa, nosotras lo que vemos es que las transformaciones necesarias que tenemos que ver en el mundo de la empresa para que realmente sean empresas que estén ayudando a la humanidad a vivir dentro de la dona, son fuertes, ¿no? O sea, las transformaciones, el tipo de empresa que tendríamos que estar viendo surgir por todas partes, estamos a años luz, ¿no? O sea, empresas que realmente estén
acometiendo ideas totalmente transformadoras, ¿no? Regenerativas y distributivas por diseño, pues bueno, lamentablemente no es lo común. Entonces, nosotras lo que hemos, sobre todo nuestra experiencia, donde nos estamos focalizando es en entender o intentar explorar con la práctica qué es lo que no está, por qué no, qué es lo que para a las empresas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la dona, lo que hacemos es decir, bueno, sí, hay que transformar productos, hay que transformar servicios, ¿no? Hay que transformar las cadenas de suministro, pero lo que para nosotras es fundamental es transformar las estructuras internas de la empresa, ¿no? Entonces, nosotras sobre todo estamos bajando y la herramienta que tenemos, que hoy no he hablado de empresa, ¿no? Pero hay una herramienta que sí que mostramos y que estamos aplicando y explorando con empresas, es cómo tiene que rediseñarse una empresa para que realmente pueda traer los productos y los servicios que necesitamos en el mundo. ¿Qué tipo de gobernanza? ¿Qué tipo de propiedad? ¿Qué tipo de financiación? ¿No? ¿Qué tipo de estructura financiera? Y bueno, yo creo que es una conversación más profunda porque nosotras lo que estamos viendo y lo que hemos estado viendo estos últimos años que hemos hablado con ejecutivos y con gente, con empresas importantes, ¿no? Que están intentando dar un paso importante en sostenibilidad. Bueno, la respuesta siempre es la misma. Bueno, estamos restringidos por el capital, o sea, estamos restringidos por las exigencias del capital, ¿no? Entonces, o sea, y quién posee la empresa, quién es el dueño de la empresa, cuál es el propósito al que está sirviendo, para mí es la pregunta fundamental. Y eso es un poco lo que exploramos en la Dona. Eh, a ver, nosotras hemos tomado un enfoque en el que trabajamos, pues colaboramos mucho con Sistema B, con Economía del Bien Común, que tienen quizás como marcos, son marcos, ¿no? De certificación. Nosotros somos un poco una herramienta más holística y bueno, a ver, hoy quizás estoy un poco más pesimista, pero la empresa, pues si tiene los cambios que hacen falta, requieren un cambio tan sistémico que es complicado, es complejo y al menos en Europa pues tampoco estamos yendo muy rápido. Y luego ya y muy rápido tu segunda pregunta. Bueno, yo creo que sí, que claro, que los movimientos, bueno, yo creo que el poder del ciudadano para pedir cambio es lo único que tenemos, o sea, realmente lo que tenemos, ¿no? Entonces también yo me pregunto en momentos de crisis, ¿no? Las ideas y los conceptos que están ahí van a determinar. Entonces, o sea, en momentos de crisis profundas, las ideas que los movimientos puedan y que las personas puedan utilizar para pedir un cambio es fundamental y por eso creo que es tan importante, bueno, la economía de la dona es parte de un movimiento mucho más amplio, ¿no? Donde estamos, somos hermanos, ¿no? Hermanas de todos los demás y hay y bueno, y si eso sirve para generar inspiración y que eso sirva para en algún momento un cambio político, pues creo que es fundamental. Muchísimas gracias, Romy y Carlota. Ahora que Ana pudo desbloquear su micrófono, si querés, Ana, hacer tu pregunta. Hola, Ahora sí. hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, un poco me la han respondido con lo que preguntó Raúl, pero me quería imaginar desde nuestra posición de población a qué parte gubernamental tenemos que ir a golpear y a activar dentro de un municipio, por ejemplo. Yo te hablo de la experiencia, de lo que estamos viendo ¿Sí? en Deal, y es que está viendo de diferentes ámbitos. O sea, las ciudades y los municipios son conglomerados tan complejos, ¿no? Y a ver, nosotras sí que estamos viendo que lo que está pasando es que ha habido grupos autoorganizados que están surgiendo y que están empezando aquí en Europa como a influenciar o lo que es más acción gubernamental. Y va a depender, ¿no? O sea, en muchos casos, y yo creo que lo que estamos viendo es que cuando se golpea y hay respuesta de la parte, ¿no? De lo que es, no sé cómo será ahí en Argentina, pero
lo que es la alcaldía, ¿no? O sea, lo que es evidentemente cuando se toma o cuando hay cuando hay una política, un político que responde desde la parte más alta, bueno, es que estoy diciendo lo evidente, ahí es cuando estamos viendo realmente un empuje, ¿no? Pero bueno, luego sí que es verdad que por ejemplo, en Ámsterdam se inició desde el ámbito de economía circular, ¿no? O sea, no es que la alcaldesa de Ámsterdam en su día transformase la ciudad entera, ¿no? O sea, fue como desde la parte de economía circular e innovación. Por ejemplo, hay como áreas de innovación que estamos viendo aquí en Europa que sí que están respondiendo, pero me imagino que en cada lugar será distinto. Si les interesa también esto, justo a raíz de esto, creo que va a ser más a raíz de octubre. Mis compañeros que están trabajando, mi compañero que lleva toda la parte de relación con comunidades y mi compañera que lleva toda la parte más de política nacional, van a hacer unas sesiones de peer-to-peer learning de cómo influenciar, o sea, cómo estamos viendo que grupos están influenciando a gobiernos y demás. Y va a ser como un conversatorio también entre diferentes grupos y para darnos, bueno, para ayudar unos a otros. Ese es un tema que estamos ahí viendo que hay muchísimo interés porque, bueno, no hay una clara respuesta. Pero si os apuntáis a la newsletter, ahí hay un montón de sesiones que creo que van a surgir sobre ese tema. Bueno, Buenísimo. gracias. Gracias, Ana y Carlota. Si después sumamos cuando mandemos la grabación de la charla, el link directo para que se puedan inscribir y que estén al tanto de todas las novedades que nos mencionas, Carlota. Martín, Ah, ¿se escucha? Sí, ¿no? perfecto, Martín. Bueno, primero felicitarte, Carlota, y a tu equipo. Eh, la primera reacción al ver el mapita fue como cierta incomodidad de no ver a Argentina, con lo cual, basado en la pregunta anterior, también está bueno que eso suceda porque llama a la acción. Y nada, compartirte a ver qué pensás. En general me pasa que muchos líderes de estas iniciativas, como que la gente termina depositando confianza quizás hasta excesiva por momentos, y personalmente yo creo que la lectura es utilizar los marcos de referencia, la información, todo el trabajo hecho, pero también hacernos cargo de cada una de nuestras posiciones, porque claro, la complejidad del desafío es realmente grande, tener modelos mentales y marcos de referencia como que crean ustedes es súper importante, pero la acción no deja de ser todo lo que pasa después eh, no sé, después de las COP. O sea, en el momento de las COP no pasa nada, lo importante es el después, y lo importante es cómo interpretamos nosotros estos modelos y actuamos. Y bueno, y en ese sentido quería ver también tu experiencia, porque, a ver, yo viendo un poco el mapa, me genera también una curiosidad ver las potencias y las economías determinantes, a ver si empezaron a tener algún diálogo con líderes como para tratar de potenciar el movimiento, alguna acción que puedas quizás compartir, o no sé, estuve chusmeando ahí China, Estados Unidos, si bien hay ciudades, ¿cómo ves vos la proyección de este modelo? ¿A dónde le apuntan? Bueno, quizás enfatizar que la economía de la dona se ha empezado, o sea, se ha aplicado, lo que ha pasado en estos últimos años es que ha sido a nivel regional, nivel de ciudad, era el nivel más, digamos, no nacional, ¿no? El que se ha sentido atraído por el modelo por diferentes razones. Nosotras lo que vimos es que en su día, ¿no? Lo que estaba pasando era que los líderes políticos de ciudades, de regiones, esas eran las que estaban llamando a la puerta y entonces nosotras hemos respondido a eso. Entonces ahí es donde no vas a ver un Estados Unidos o un China o no, Claro. una India, ¿no? Lo que vas a ver si hay son ciudades o regiones. Lo que sí hemos visto en los últimos años es que a raíz de las ciudades empezar, ¿no? Y de que haya, por ejemplo, en Francia, ¿no? Varias ciudades hay que están utilizando la dona de diferentes formas. En Canadá había par o tres. Lo que sí que hemos estado viendo es que a raíz de eso, en los últimos 2 años, sí que ha surgido
un interés a nivel nacional, por ejemplo. Sí que sí que se nos está llamando para hablar más a nivel ministerial, a nivel nacional. Y de hecho, nosotras, o sea, nosotros somos un equipo pequeño, somos 14 personas, Sí. pero trabajamos la idea es crear como una red, ¿no?, de practicantes, donde nosotros somos un equipo que no creo que crezcamos mucho más. La última, y nos dividimos como en diferentes como áreas de trabajo. Y la última posición y rol que hemos incorporado al equipo es la de políticas nacionales, porque es justamente eso, estamos viendo que no sé, posiblemente también por la inspiración que está pasando a nivel ciudad, ha habido mucho interés. Sobre todo creo que más que llevarlo a la práctica, hay interés pues, en invitarnos, ¿no? Pues hemos dado muchas charlas, ¿no?, a partidos políticos, o por ejemplo en Reino Unido ahora o sea, se nos ha invitado a estar presentes con los verdes, con los laboristas. Y entonces, bueno, es un ámbito que empezamos a ver, o sea, yo creo que como que vemos que todo que se está abordando de diferentes ángulos y a diferentes niveles a la misma vez. Y creo que esa complejidad también es como importante, ¿no? Porque no, quizás es más difícil tener como a un gobierno que lo vaya a aplicar a nivel nacional, pero sí que vas viendo pinceladas de diferentes lados. Así que bueno, a ver en los próximos años. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Carlota. Gracias, Martín y Carlota. Seguimos con Danilo. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, todos y todas, gracias Carlota por la exposición, gracias al Club de Roma por organizar la charla. Acá estamos con Gabriel. Los dos somos estudiosos bueno, de la propuesta de la economía rosquilla, del decrecimiento de la economía ecológica, de la crisis energética también. Ahí sé que el Club de Roma hace unos meses invitó a Antonio Turiel, que es un gran referente, a dar una charla. Eh, y bueno, nos interesa en principio quedar en contacto con ustedes, tanto con Carlota como con el Club de Roma. Nosotros hacemos un podcast sobre estas cuestiones para charlar sobre la crisis civilizatoria, le llamamos nosotros, otros le llaman colapso. Este, y bueno, que incluye, como decían al principio de la exposición, o me parece que lo dijiste vos, Gonzalo, que no solo la crisis ecológica, no está solo la crisis ecológica, también tenés la crisis económica y hay una crisis energética, ¿no? El petróleo, estamos viviendo la última época del petróleo y, bueno, crisis de materias primas también. Muchas materias primas ya pasaron el pico de producción. Como ya había anticipado hace 50 años el informe, el límite de crecimiento, lo que iba a pasar, bueno, lo estamos viendo pasar. Así que bueno, por mi parte ese pedido de quedar en contacto. Y acá Gabriel tiene una pregunta. Bueno, me presento, soy Gabriel, estamos haciendo un poco acá con Danilo y yo tengo una pregunta muy concreta, que es, en la exposición se presentó el sector de los comunes. ¿Cómo se impulsa el crecimiento del sector de los comunes? ¿No? ¿Cómo poder darle un impulso a ese sector? En especial también por una pregunta que hicieron anteriormente, ¿no? Cuando el Estado se va retirando y ante la ausencia de políticas estatales, los comunes pueden ser un área donde la militancia, donde el activismo se puede enfocar, porque de ahí se puede paliar de alguna manera la inacción estatal. Cuando el Estado no actúa, hacer crecer el sector de los comunes, que tiene autonomía con respecto al Estado y con respecto al sector privado, me parece que es interesante profundizar en esa línea. Y que bueno, no sé si hay experiencias de tratar de poner un énfasis en el desarrollo del sector de los comunes, la autogestión, de la gestión colectiva de ciertos recursos. ¿Cómo vienen por ese lado? Gracias. Gracias. Gracias a los dos y por supuesto quedamos en contacto y bueno,
La cuestión de los comunes, por supuesto, es fundamental. No tengo una respuesta inmediata. Nosotras desde Deal, sobre todo desde la economía de la dona, lo enfatizamos mucho, bueno, cuando mostramos esta imagen grande, ¿no? Pero luego a la hora ¿no? De cuando hablamos no ser distributivos por diseño, bueno, una forma de ser distributivos por diseño es abriendo la propiedad de las cosas, ¿no? O haciendo que bueno, desde propiedades intelectuales hasta, ¿no? Todo tipo de bienes estén abiertos y se puedan utilizar y se puedan autogestionar más que poseer, ¿no? Y eso sería una forma de realmente distribuir por diseño. Es una pregunta que nosotras más internamente nos la hacemos, siempre queremos, o sea, hablamos de que Deal o la comunidad de Deal siempre nació con esta idea de que en un futuro sea un común y las ideas se están poniendo en los comunes. No es una comunidad totalmente autoorganizada, pero es una de las preguntas que nosotros, Eleanor Ostrom, eso ha sido una de las grandes inspiradoras, incluso en cómo se está empezando a diseñar el Deal, ¿no? Y bueno, no tengo respuesta de cómo, ¿no? Pero totalmente de acuerdo contigo que creemos que es una parte fundamental para dar para equilibrar, ¿no? O sea, sí, las necesidades las va a satisfacer el mercado, el Estado, el mercado a veces, el Estado, la economía en la casa y los comunes, ¿no? O sea, no solamente podemos recaer, o las economías no solamente pueden recaer en ese viejo paradigma del Estado y mercado y bueno, ideas bienvenidas. Buenísimo, no, buenísima la pregunta. Ambos, Danilo, ahí están preguntando. Perfecto, que compartió el podcast para quien quiera entrar. Y estamos en contacto también por mail, imagino, Danilo, si se sumaron al newsletter o mandaron. Cualquier cosa podemos coordinar después una reunión para charlar en detalle. Así que gracias a ambos, Danilo y Gabriel, por la pregunta y Carlota por la respuesta. Y Ignacio, vas ahora con la palabra. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Carlota. Bueno, yo comento, estoy en mi último año de la universidad y hemos trabajado sobre esta teoría, sobre el modelo y nos resultó muy interesante a mis compañeros y a mí. Quería consultarte, ya más o menos nombraste o contaste sobre cómo es el equipo de trabajo, pero lo que me interesa también es cómo se conforma o cómo se trabaja, cómo es el equipo para trabajar con las ciudades. Estos representantes de las ciudades los convocan a ustedes, porque me imagino que también ustedes son las representantes del modelo y que se debería trabajar enmarcado en eso, no que se escape en las políticas que se trabajen. Nosotros acá en Argentina sabemos también que las políticas públicas en cierto punto son un poco complejas de llevarlas porque llevan mucho laburo primero y después hay que aplicarlo. Bueno, me imagino que en todos lados será igual, pero como que instalarlo a veces cuesta mucho. Y que me parece que también va como parte del interés, principalmente un interés personal. Soy de una ciudad de la Patagonia, una ciudad de alrededor de 300.000 habitantes, y me gustaría ver si se puede impulsar de alguna manera acá. Pero como decía otro de, de los muchachos que preguntó, de que también como que a uno le asusta, ¿no? Ver el mundo y ver que no está Argentina, como que sentimos también que nos quedamos atrás. ¿Cómo se trabaja de esta manera como para también de alguna forma poder impulsarlo desde acá? Claro, explico un poquito el modelo porque tampoco creo que es un modelo, bueno, lo vamos diseñando o se ha ido diseñando conforme a la práctica. O sea, la forma que siempre, que estuvo clara desde el inicio era que, o sea, la idea del laboratorio es que se creen materiales y recursos de acceso abierto. Entonces, todos los materiales están de acceso abierto. La economía de la dona, a la hora de aplicarla, no son políticas, son principios, son formas de pensar que luego al aplicarlas, ¿no? Obviamente da lugar bueno, dependiendo en qué ámbito, en qué ámbito se aplique. Entonces, lo que pasa es que hay herramientas, los conceptos son, cualquiera los puede usar realmente. Y nosotras lo que hacemos, somos un equipo pequeño, bueno, pequeño, 14 personas que trabajamos en remoto y la idea siempre ha sido crear como una red de practicantes, digamos, de organizaciones, de individuos. Entonces, es una comunidad bastante fluida,
O sea, hemos intentado que no haya como muchísima burocracia para ser parte de la comunidad, realmente o sea, individuos y los grupos más activistas. Tú puedes mañana empezar un grupo Donut en tu zona, ¿no? Y empezar a crear comunidad en torno a ello. Luego, lo que pasa es que las ciudades donde quizás hay un interés político, normalmente se ponen en contacto con nosotras y nosotras lo que normalmente hacemos es un acompañamiento, pero muy light. Lo que buscamos son organizaciones locales que sean las que acompañen a los municipios con las herramientas y con todo digamos, las herramientas, el conocimiento que está en la plataforma. Deal, lo que es el equipo, lo que hacemos es un poco un rol más de como de habilitar la comunidad, o sea, sobre todo al principio sí que hemos estado más, o nos metemos, hay algunas ciudades en las que sí que nos metemos un poco más, de hecho esa es una pregunta, ¿en qué momento nos metemos más en un proyecto como muy a fondo? De momento son las organizaciones locales, nosotras tomamos un rol más estratégico, entonces, bueno, hay diferentes vías, como se puede aplicar en diferentes formas, yo qué sé, otra forma, profesores, pues muchísimos profesores y colegios y universidades que están utilizando y está surgiendo una comunidad de académicas o de profesores que están utilizando y nosotros los acompañamos, pero de forma, pues, es acompañar, no nos metemos en el detalle, digamos. Así que si te interesa un poco profundizar o desde luego te invito a que mires en la página web, sobre todo en la parte de ciudades, de regiones, de comunidades, donde ves cómo se puede montar un grupo y de ahí te puedes poner en contacto con nosotras y ahí, dependiendo de la situación, como que entablamos una relación distinta. Pero está abierto para cualquier persona. Para consultores y organizaciones solamente pedimos que se rellene, bueno, que se haga como tenemos un proceso por el cual invitamos a organizaciones o consultores que vayan a trabajar directamente con gobiernos locales a que, bueno, lo llamamos como una declaración pública, donde pedimos a las organizaciones que cuenten un poco cómo esas organizaciones están diseñadas para trabajar en este tema. Y bueno, pues ahí estamos también viendo, ¿no? O sea, cómo la forma de cómo esparcir estas ideas de forma más descentralizada es una pregunta que tenemos, que estamos ahí continuamente, pero te invito a que explores y bueno, están abiertas para todas las personas. Ese es el resumen. Gracias. Bueno, te comento que la profesora en realidad lo usó por primera vez este año, un documento de Kate, y nos consultó, ¿les parece que está bueno para trabajarlo en futuros años? Somos una carrera de ambiente. Entonces le dijimos con mis compañeros que estaba muy bueno y, y que como comentabas también, de que un montón de temas complejos los hace visibles para también una persona tanto que no está adentrado en lo ambiental como para nosotros utilizarlo como herramienta de trabajo a los que ya nos dedicamos a estas ramas. Por eso también mi consulta del equipo de trabajo de eso era también por parte de las distintas disciplinas. Sabemos que lo ambiental es transversal a todas las disciplinas, si bien desde un Claro, principio pues, por lo que estuve leyendo, se encaró desde la economía, pero después vas encontrando un montón de disciplinas y cómo cada una va tomando y utilizando estos principios para adaptarlo a lo que uno trabaja. adaptarlo, totalmente. Sí, efectivamente. Ya solamente porque hemos tocado educación y ahora estamos a punto de, bueno, espero que a finales de este año o así se va a lanzar recursos o digamos que es como, yo creo que es como yo lo veo como una extensión de los 7 capítulos del libro que está hecha para profesores de universidades. Entonces la idea es crear, o sea, van a ser recursos de acceso abierto, o sea, todo diapositivas con todos los diferentes capítulos, ¿no? del libro, pero mucho más profundo. O sea, si un profesor de X carrera quiere montar una clase de 2 horas sobre, yo qué sé, los comunes o sobre la economía embebida, bueno, cuál es desde bibliografía, ejercicios, etcétera, etcétera. Entonces, eso también estamos súper emocionadas con poder lanzarlo a final de año y de que ahí más profesoras también se unan. Excelente. Bueno, de nuevo, Muchas gracias. gracias Ignacio y Carlota por la respuesta. Quedaron 3 manos levantadas que
tanto Raúl como Ana como Danilo ya habían preguntado, pero no sé si es porque quieren volver a hacer otra pregunta. Veo que Raúl sí. ¿Sí? Entonces, Raúl, te volvemos a pasar la palabra. Bien, Carlota, cuando uno ve el esquema y el esquema de la dona, que es ambicioso, pero es realista, porque de eso se trata la vida en el mundo, la verdad que es impensable que alguien pueda estar oponiéndose a poder, digamos, complementar o llevar adelante un programa de ese tipo. A veces yo me pregunto, ¿por qué queremos hacer esto? ¿Por qué queremos, por qué tú quieres hacer esto? ¿Por qué nos, creo que es una cuestión de conciencia, porque nos va la vida en eso, nos va la vida a nosotros y pues le va la vida al planeta, esa es la cuestión. Lo que yo decía que me parece que es importante como una herramienta bajando a la tierra un poco, especialmente para nosotros, tiene que ver con el tema de las estrategias, para que algo que es tan elemental de la vida se pueda hacer social, se pueda socializar a los distintos niveles decisorios de un país cualquiera, de un municipio, de una gobernación, bueno, de la escala que fuere. Y yo creo que ahí es donde hay que plantearse una estrategia que tiene que ver primero con sensibilizar al poder político local, del tamaño que sea, de la localidad que fuere, y en ese sentido, porque a veces el poder político es posible que, como una cuestión de prensa o lo que fuere, acceda a decir, bueno, la verdad que el proyecto es muy bueno, pero en realidad hay que intervenir en los sectores técnicos de ese poder político. O sea, quienes sostienen técnicamente un proyecto político en una localidad, en una ciudad, a ellos a quien habría que sensibilizar y, digamos, extender este concepto de la dona para que realmente sean ellos los motores reales de esta propuesta. Después, son varios frentes. Paralelamente hay que hacer una difusión a la sociedad de que se está trabajando en una localidad para poder inducir un modelo que es absolutamente viable y posible, y obviamente la promoción a nivel público de que se está trabajando entonces con el poder político, con los sectores técnicos de ese poder político, se está difundiendo a la sociedad para que sepan en qué se está trabajando, y finalmente una promoción pública, una promoción a nivel de propaganda, de prensa, de lo que fuere, para promover la dona. Yo creo que es muy difícil oponerse a un esquema tan coherente que hace a mejorar las condiciones de vida de una ciudad o de una comunidad, en lo social, en lo político, en lo económico. Es muy difícil que alguien se oponga. Por eso yo preguntaba recién, ¿por qué queremos hacer esto? Y porque de eso se trata nuestra vida, pues. Entonces, esa estrategia es la que yo se me ocurre que tendría esos 4 pasos, que sería muy importante llevarlos paralelamente en cada localidad que quisiéramos implementarlo. El tema es quiénes los hacen, porque no todas las comunidades están organizadas con sociedades o con grupos de activistas que puedan ser o creíbles o que puedan tener la fuerza suficiente para poder inducir esta idea. Eso quería decir. Gracias. Y de hecho, lo que has descrito, creo que en la práctica es lo que ha pasado de forma mucho más desorganizada y más como caótica, pero es los pasos que se han empezado a llevar a cabo en paralelo en aquellas ciudades donde se ha empezado. O sea, justo lo que has descrito, los diferentes niveles con concienciación ciudadana, concienciación técnica. Por ejemplo, Bruselas, el gobierno de Bruselas, que empezó lo que era el gobierno de Bruselas, una de sus primeras estrategias fue concienciación y educación a los diferentes departamentos técnicos de lo que era el gobierno, ¿no? De ahí luego sacaron todo un workstream o toda una pata de trabajo a ciudadanía, empezando a meter también empresas. Entonces, lo único que yo creo, lo único, bueno, esta ha sido nuestra estrategia, no sé, ahí puede haber tantas, ¿no? Digamos que esos pasos que has descrito se tienen que dar en el lugar, y en cada sitio puede que se haga diferente, y sobre todo lo que nosotros estamos viendo es que
el proceso es como tan complejo y al final requiere como tan diferentes vías, diferentes niveles que dirigir, o sea, no se puede, no lo hemos visto que no pasa de forma lineal, al menos no lo estamos viendo nosotras pasar como, ¿no? Pero lo que has descrito es precisamente, bueno, sería lo ideal, y es cuando vemos que hay una ciudad que empieza a tomar esos pasos y que de repente vemos la parte activista emerger y que empieza a trabajar con el gobierno local y de repente se empiezan a hacer campañas, ¿no?, de concienciamiento ciudadana, pues eso es ideal. Y ahí yo añadiría el rol de la educación y de los colegios y ya cuando ahora, por ejemplo, estamos viendo algunas ciudades que están empezando a traer los conceptos, a traer con redes de colegios estatales, por ejemplo, colegios públicos. Y también es interesante ver lo que pasa ahí. Bueno, Carlota y todos, estamos 1 hora 40 y considerando que ya se viene la medianoche allí, que vamos a dejar descansar sin antes dejar de agradecerte profundamente por la presentación y a todos por quedarse hasta esta hora y por la charla y el diálogo, fue súper enriquecedora. Vamos a estar subiendo el video y compartiéndolo con todos y por ahí, Carlota, cualquier información, documentos, links que Vale. consideres relevante para compartir con todos los que participaron hoy y los que se anotaron, que fueron muchísimos más, pero sabemos que Claro. siempre hay una caída ahí entre los que se anotan y los que participan, pero seguro van a poder verlo virtualmente. Y aprovecho también la ocasión para mencionarles que vamos a estar haciendo el próximo encuentro sobre otro de los ejes también que sabemos son críticos relacionados quizás al cambio climático y a la pérdida de biodiversidad y a la contaminación de diferentes tipos, que va a ser una charla específica sobre agricultura regenerativa. Y vamos a tener a una referente del Savory Institute a nivel global. Así que esperamos definir esta charla para en las próximas semanas y vamos a estar compartiéndolo por newsletter y invitando a todos para que se sumen. Así que vamos a cerrar hoy y te vamos a pasar la palabra nuevamente, Carlota, para que cierres como consideres mejor y volviéndote a agradecer muchísimo el tiempo, la claridad y la predisposición y a todos por haberse sumado. Así que muchísimas gracias. Carlota, te dejamos la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias también, ¿no? Ha sido un gusto, no sé cómo me voy a dormir ahora con toda la energía. Bueno, decir que ojalá, ¿no? O sea, esto, Gonzalo, quedamos en contacto y con todas y todos que habéis participado. Nosotras nos preguntamos, y nos preguntan mucho, ¿no? ¿Cómo que, por qué la dona solamente en Europa o más en Europa? Bueno, la dona es un concepto que nace en Inglaterra, ¿no? Y que es una respuesta a un modelo y a un modelo fuertemente, ¿no?, occidental y es aquí donde donde se ha expandido por diferentes razones, pero siempre decimos que nosotras trabajamos allá donde hay energía y allá donde los conceptos y las ideas sean útiles en su contexto. Yo, bueno, me crié en Sudamérica, soy española, así que me muero de ganas de que si son útiles, ¿no?, de poder trabajar mucho más con Argentina, con Latinoamérica. Estamos empezando a traducir más y más cosas en castellano, en fin, que realmente es un placer que nos llaméis y poder contar y sobre todo aprender de vosotras y vosotros, porque no sabemos lo que estas ideas suponen allí, ¿no? Así que espero que sea pues el comienzo de más conversaciones, de más acciones y que podamos ver a alguna ciudad argentina en el mapa pronto. Eso sería ideal. Y bueno, fuerza, porque sé que estáis pasando por un momento complejo. Fuerza y bueno, aquí estamos en el corazón para todos y todas. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Carlota. Y a todos nuevamente, nos encontramos en la próxima. Muchísimas gracias y muy buenas noches por aquellos pagos.